siempre es difícil ponerle un título a la presentación. Entonces, un poco cuando me pidieron el título y me lo pedían y yo me demoraba en darlo, pensé en que memoria constructiva de alguna forma resumía bastante bien varios aspectos de la aproximación al proyecto de arquitectura que yo y mi oficina tenemos. Uno, porque de alguna forma nosotros, tanto en la oficina como en un taller que dirigimos en la Católica con Cecilia Puga, trabajamos sobre la idea de la memoria visual. La memoria visual, construimos siempre en paralelo al proceso de génesis del proyecto una memoria visual que de alguna manera echa mano a la institución arquitectónica y a la producción arquitectónica, y es esta memoria visual lo que a veces nos permite visibilizar lo que las palabras no pueden decir o no son tan certeras o suficientes para describir. Desde ahí entendemos como la práctica proyectual se inscribe en un contexto cultural predeterminado por la institución arquitectónica, y creemos que yo creo que nuestro modo de conocimiento y de proyecto es siempre asociativo, abierto, lineal, nunca es lineal y a veces, muchas veces caótico. Y que la imagen desde ahí y la construcción de esa memoria visual es un vehículo de comunicación y aprendizaje. Por otra parte, entendemos la concepción del proyecto como un proyecto que siempre no tratamos de enfocar el proyecto desde la forma. Desde ahí el proyecto tratamos de no trabajar directamente con la forma, sino que siempre buscamos estrategias como constructivas y materiales que le puedan dar cuerpo a esa propuesta. Creemos que la estrategia constructiva revela también la memoria de los tiempos en que se ejecutan. Normalmente los procesos constructivos van de la mano del uso de tecnología, entonces ahí hay una suerte como de memoria constructiva que queda en el tiempo. Cuando hablo de condición material me refiero como a todos aquellos aspectos que constituyen el cuerpo como físico y palpable del espacio que se habita. Los sistemas materiales, constructivos y estructurales constituyen la materia en la arquitectura, y las operaciones proyectuales tienen la voluntad siempre de definir a través de la materia y la estructura la experiencia del hombre que la habita. De esa forma es que lo que se porta a la memoria del proyecto es que la construcción no desaparece en el tiempo, por mucho, a no ser que uno lo demuela, pero por mucho maquillaje que se ocupe. Entonces creemos que ahí hay algo muy potente a desarrollar. La presentación puede ser un poco extensa, pero primero quise mostrar de manera muy rápida 3 proyectos que de alguna manera un poco dan cuenta de esta aproximación al proyecto a través de una memoria visual y a través del desarrollo a partir de la estructura y la materia, ese es el punto de entrada del proyecto. Para después enfocarme en uno de los proyectos más relevantes, eventualmente el más relevante que me toque desarrollar, que es la restauración del Palacio Pereira, que es un proyecto que está en curso, se está construyendo, desde el cual estamos trabajando junto a Cecilia Puga y Alberto Moleta desde el año 2012. Este primer proyecto fue la propuesta para uno de los concursos del YAP, que el YAP es un pabellón de verano que se hace en el Parque Araucano. Lamentablemente no ganó, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño. Trabajamos con la idea, con el imaginario del teatro y sobre todo con la definición que hace Aldo Rossi del teatrini, donde él dice que el teatrini son estructuras simples y temporales. El teatro temporal era tan largo como un amor de verano, tan largo como una temporada fiebrada e incierta, y por el otoño ya era destruido. Un teatrino era el lugar donde los eventos se desarrollaban como parte de la vida, pero también donde los eventos teatrales durante el verano, durante las vacaciones, eran signos de vida. Un teatro, como idea, imagen y construcción, nos entrega un imaginario conocido y difuso a la vez. En este diverso evento y sus situaciones de carácter temporal son puestas en juego
de alguna manera como que dispersamos en el proyecto todos los elementos que constituyen para nosotros de una manera súper quizás simplista la idea del teatro, la pasarela, el escenario, el telón, y los dispusimos de manera articulada, por decirlo, en el terreno para activar una serie de operaciones y de eventos que pudiesen transcurrir durante el día. A través de una estructura bastante sencilla, una suerte de X que se desplazaba, se construye el volumen principal, que está cubierto por esta tela que a veces de alguna manera levanta su pollera para acoger una actividad durante el día y otras veces la cierra para recibir un evento en la noche. Y la propuesta siempre trató de construir estos binomios, o sea, como el mismo espacio se transformaba en el día y la noche, o que, como era la propuesta, fue una serie de imágenes, siempre 2 de cada vista, para visualizar la capacidad de transformación que esta estructura podía tener. El segundo proyecto es un proyecto que desarrollamos, fue parte de un concurso, y se trataba de la infraestructura, desarrollar la infraestructura para un parque nacional, el Parque Queulat, que queda en la Patagonia. Y desde el inicio, lo primero fue que el proyecto establecía que de lo que se trataba era de proteger el área silvestre. Ese era el objetivo del proyecto. Más allá de entregar infraestructura no era un proyecto enfocado hacia el turista, sino que era un proyecto enfocado a proteger esta área y sus recursos naturales. Por eso desarrollamos una suerte de criterios de intervención, donde los principales temas dentro de estos criterios estaban los criterios de reversibilidad, o sea que esta estructura pudiese ser eventualmente desmontada y retirada si los tiempos ya no requerían de ella, y que esto de alguna manera modificara lo menos posible la topografía, los cauces naturales y la flora y fauna de su entorno. Por otro lado estaba el concepto, al igual que un proyecto que vimos en la tarde, de replicabilidad y eficiencia constructiva. Eran muchas las estructuras que teníamos que proyectar, eran 3 centros de información, 8 miradores, senderos, puentes, baños. Entonces se definió un sistema constructivo que pudiese, solo a partir de una operación, pudiésemos realizar una serie de configuraciones que pudieran dar cabida a las distintas necesidades del parque. Entonces trabajamos con una crujía de 6 metros, con una sección como la que pueden ver ahí, a un agua, y esta crujía que tenía una estructura bastante particular, llena todas ellas piezas que podían ser transportadas, desmontables, y llevadas desde los centros urbanos más cercanos, que están a 4 o 5 horas a este lugar, y ser montadas in situ. Entonces, esta crujía de alguna manera nos permitía, como se ven en estos esquemas de planta, realizar distintas configuraciones caracterizando a cada una de las funciones que se solicitaban. Las propuestas tomaron como opción ser unas propuestas, nosotros hablábamos de ser bastante abstractas, ojalá silenciosas a su exterior, y que la vida siempre se diera hacia el interior de esta configuración. Y para esto se decidió trabajar con esta placa de acero corten, que de alguna manera se funde cromáticamente en el paisaje. Cada uno de estos son los centros de visitante que está propuesto, y todos a partir de la misma sección. Este es el centro visitante más grande, que es el principal, y que rodea un patio, y de alguna manera estas planchas de acero con una tonalidad bastante mineral y oxidada se disponen de manera cuidadosa en el lugar. Y por otra parte queríamos hacerle el quite a esa lectura como de campo minero, o sea, cuando llegan las instalaciones a una mina, que son muy
contrastada a sus contextos, teníamos como mucho temor en ese resultado. La estructura es una estructura de triángulos que soporta, es una viga, de alguna manera es un techo en pendiente que tiene una viga principal sobre los 2,40 metros y que está soportada por estos puntales que se van transmitiendo según la configuración por toda la estructura, dejando de alguna manera libre la planta en esta suerte de A. De la misma forma se resuelven similar con algunas variaciones a su tipología los miradores. Y este fue un concurso realizado el año 2016 en conjunto con Susana López, Francisca Stauraga y Cecilia Puga. La Susana y la Francisca fueron nuestra asesora, nos ayudaron a desarrollar, ellas fueron parte importante en la propuesta del plan maestro. El proyecto tenía dos partes. Por un lado había que desarrollar un plan maestro para el borde costero, desde donde está ubicado el terreno del terminal portuario, y por otro lado había que diseñar el edificio, el terminal de crucero, que albergaría que hoy día está dispuesto en una suerte de galpón. El plan maestro, su principal objetivo es abrir el terreno del borde portuario. Es un terreno bastante cerrado hoy día, con un límite construido en todo su borde, en todo ese borde café que se ve ahí. Y es de alguna manera la relación entre la ciudad, la Plaza de Armas está a 2 cuadras de este lugar, entre la ciudad, su borde, su puerto. Hoy día es una relación bloqueada, no existe ningún vínculo y no permea una relación, siendo que de alguna forma el borde está ahí, el estrecho Magallanes y todo lo que eso conlleva está al borde. Hoy día se ve bloqueado. Entonces la primera decisión fue a través de revitalizar, abrir y conectar la ciudad, el borde y el mar. Y para eso se diseña una serie de estrategias de revitalización, tanto desde el interior de la ciudad, como construir, definir cuáles calles, de estas calles que ahora al sacar el cerco de alguna forma van a tener unas perspectivas visuales mucho más profundas hacia el mar. Esas calles se peatonalizan o se hacen plataforma única y se reconfigura todo el borde costero para, por un lado, construir un manejo de las circulaciones y de todo lo que conlleva tener el borde portuario, donde no solamente están los cruceros, sino que hay un funcionamiento de puerto ahí. Y por otro lado, para conectar un borde que se veía desconexo entre el borde norte, que estaba trabajado, que ya tenía un proyecto en sí, y en la parte sur del terminal, que todavía estaba un poco desconectada como un total por el puerto, que era una suerte de bloqueo. Entonces se abre con estas plataformas, se trata de hacer una operación 100% de abrir, de conectar, de dar continuidad a la relación desde el centro de la plaza con el puerto y el mar. En paralelo a eso estaba la definición de este terminal, que por un lado estaba esta oportunidad de transformarse como en un elemento icónico para Punta Arenas, icónico en el sentido no solamente que el edificio debía ser icónico, que también esta reestructuración debía ser el que apoyaba toda la reestructuración urbana que ahí se hiciera. Por otro lado, el terminal tenía una particularidad, que era que funciona solamente 4 meses del año. Entonces, el gatillador de nuestra propuesta fue decir, ok, este espacio tiene que ser un espacio, tiene que ser una plaza, un espacio ojalá lo más limpio, abierto, para maximizar la rentabilidad económica y social de ese lugar, o sea, que de alguna manera ese espacio pueda ser ocupado como un recinto ferial.
Entonces la propuesta fue, y yo creo que ese fue como el gran acierto de nuestra propuesta en el concurso, es decir, cómo construimos una plaza techada lo más despejada, lo más versátil posible. Entonces la decisión del concurso, del proyecto y de la estructura es trabajar con una suerte de estereométrica que nos permita construir este espacio amplio y flexible y que de alguna manera la estructura se encuentra únicamente en sus bordes y todo el resto de la planta es una planta que está de alguna manera disponible a tomar los usos de crucero en ciertas épocas del año o otras cosas como hasta la feria del automóvil. Y además también en Punta Arenas, fuera de la Sofri, que es una suerte como de mall con menos impuestos, no existe ningún lugar de tamaño importante techado. Entonces, o la gente se va al mall o no hay otro lugar que pueda recibir una actividad para recibir a los niños, a una feria del libro, durante el invierno, que es un invierno bastante extenso por su condición climática. Entonces, este cielo colgante de fieltro cubre la estructura, tiñe el aire de este salón urbano, ya la ve, es un espacio de uso ciudadano, como también se transforma en la puerta de entrada a la ciudad de Punta Arenas. Se vincula también a la memoria productiva de Punta Arenas a través de este fieltro rojo. Ellos hay una tradición ovejera importante en la zona, como también todos los techos de Punta Arenas en algún minuto fueron rojos debido a que era el único producto para impermeabilizarlo. Y creemos que construye también una imagen memorable para los viajeros que van a embarcar y desembarcar. Lamentablemente este proyecto se paró, no se va a construir porque se cambió el gerente y ahí yo diría que hubo una falta de visión, la visión que tenía el gerente que llamó a concurso de que un proyecto como este, dado como el alto flujo de cruceros que hoy en día hay al final de Chile y vinculados también a la Patagonia y a la zona de Argentina, podía ser un proyecto que gatillara una rehabilitación urbana y transformara Punta Arenas en una suerte de top of the line en temas en temas como vinculados a los puertos y habría una oportunidad muy increíble también para los ciudadanos de una ganancia absoluta de recuperar un espacio que hoy día se veía visto bloqueado. Y el último proyecto, que es más extensa la explicación porque ya son 6 años, 8 años trabajando en él, entonces hay muchos como flancos y muchos temas alrededor, es el Palacio Pereira. El Palacio Pereira es un concurso internacional que se realiza el año 2012 para recuperar un edificio que se encontraba en deterioro bueno, ahí en la explicación se va a ver su condición en que lo encontramos y el proceso de desarrollo del proyecto. Esta cita es una cita de William Morris, a quien nosotros recurrimos, es un arquitecto, pensador, diseñador, de la misma época en que se construye el palacio y a quienes nosotros recurrimos como teóricamente para fundar nuestra propuesta. Nosotros nuestro equipo en ese instante no era especialista en restauración. Armamos un equipo de especialistas con Fernando Pérez, Luis Cercó, un español que conocía muy bien la técnica, y Alan Chandler, quienes de alguna manera nos apoyaron en entender el estado del arte en cuanto a los temas de restauración. Y por otro lado, entender las tecnologías con que se podía operar. En Chile no existe mucha cultura de restauración ni oficio. O sea, una iglesia del siglo XI podría agregarse o modificarse en los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI, incluso en los XVII y XVIII, pero cada cambio, cualquiera sea, la historia que destruyó dejó la historia en la brecha y estuvo vivo con los espíritus de lo hecho en medio de su diseño. El resultado de todo esto fue a menudo un edificio en que los numerosos cambios suficientemente severos y visibles fueron por su propio contraste
interesante e instructivo y de ninguna manera podrían inducir error. Hoy en día Santiago se puede encontrar varios edificios en situación de abandono y ruina. Santiago no es una ciudad con un pasado de grandeza, riqueza o poder, como quizás fue Lima, sino siempre hay un sentimiento más bien de fragilidad en la ciudad y en sus construcciones. Nuestra ciudad fue construida en adobe y en estructuras de madera. Este es un dibujo del sacerdote jesuita Alonso Valle, que muestra una vista de una ciudad deseada, una imagen que era básicamente un espejismo, ya que nunca fue realizada. Incluso nuestros palacios, si así los pudiésemos llamar, eran una especie de ilusión. El basalto, el mármol y las piedras se usaban para construir fachadas únicamente o a veces para cubrir porciones de pavimento, no para construir los edificios propiamente tales. En este contexto, el Palacio Pereira ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de la ciudad de Santiago. Fue un resto misterioso y abandonado que encarna la imagen de una ciudad que estaba encaminada con un destino, pero que nunca llegó a completarse. El abandono es habitual. La actitud chilena hacia el pasado y hacia el patrimonio es compleja y ambivalente. Los terremotos regulares cobran su precio, por lo que hasta la segunda mitad del siglo XX la ciudad entonces, un tejido más bien débil, necesitaba reconstruirse de vez en cuando. En el momento de la finalización en 1874, que es cuando se construye el palacio, otras obras emblemáticas se estaban construyendo, y esto tenía relación a que se estaba construyendo la República en Chile. Habíamos dejado de ser colonia y había que construir esa república, y para construir esa república se siguen modelos europeos traídos principalmente por arquitectos franceses, contratados por las instituciones públicas para encarnar esta imagen de este nuevo país que se quiere construir. El Palacio Pereira puede ser visto desde ahí como un registro histórico de un proyecto republicano, o un testimonio de estructuras destrozadas en la ciudad histórica abandonadas por la clase alta. El palacio fue diseñado en 1872 por Lucien Hennaut, quien llega a Chile a trabajar para la burguesía y para el gobierno chileno, alumno de la École des Beaux-Arts y por ende con un trabajo muy racional y altamente regulado. Fue el arquitecto de la Casa del Congreso Nacional y la Universidad de Chile. Este es un retrato de la familia en uno de los salones principales del Palacio Pereira. Después de que la familia abandonara el edificio para moverse a los nuevos suburbios de las ciudades jardines que ya empezaban a aparecer, el palacio albergó oficinas, galerías comerciales y durante mucho tiempo fue un internado público de niñas. A fines de los 60 y poco después de ser declarado monumento nacional, entra en una fase de deterioro y abandono que fue producto de una falta total de mantenimiento, que eventualmente es el abandono lo que genera el mayor deterioro en el edificio, afectando tanto su estructura como su ornamento. En algún minuto, algunas de estas propuestas fueron aprobadas por el Consejo de Monumentos para recuperar este edificio. El Estado, al ver que había una suerte de amenaza por los desarrolladores, hace una movida, eventualmente es la gran labor del Estado en cuanto al Palacio Pereira, que va y lo compra y lo adquiere, y decide construir aquí la sede del Patrimonio de Chile, o sea, la Oficina del Patrimonio Cultural. Con esto asume también el Estado una suerte de responsabilidad y misión, y asume un rol que nos los traspasa a nosotros, diciendo de alguna manera que el palacio tiene que constituirse, el proyecto, en una respuesta emblemática al trabajo con el patrimonio. El palacio está en una esquina, en el lado oeste del centro histórico. Su fachada principal es parte del proyecto original de Hennaut, siguiendo la conexión que algunos historiadores chilenos hacen entre el edificio y la tipología como del hotel particulares. Esta sería la fachada del cuerpo Logic hacia el jardín, la fachada principal.
En este caso, reemplazada por una de las calles, no dando hacia, ya que los palacios estaban en un parque, no da hacia el parque ni al acceso, sino hacia la calle principal y más importante del barrio histórico de Santiago. Esta asociación puede explicar la profundidad de una serie de relieves en capa y la forma en que el palacio se abre a la calle a través de apertura generosa y el por qué el espacio interior detrás de esta fachada está profundamente conectado a ese espacio urbano. Las obras comenzaron en el 2016. La estructura original se sometió a una cuidadosa restauración del material que combinó técnicas de análisis contemporáneas para lograr especificaciones precisas sobre mortero, estuco y mampostería. Después de varios meses, la mayor parte del tejido original ha sido desmontado y limpiado. Esto fue hace un tiempo. Al mismo tiempo, las paredes fracturadas se rellenaron y se repararon estructuralmente. Hoy, con esta operación y con estos registros, tenemos una noción clara de qué fue lo que sobrevivió a los terremotos y cuál parte de ella desapareció por el impacto climático, la degradación del clima. Esta diapositiva es parte de la documentación fotográfica que se ha realizado en el proceso de construcción del palacio. Nosotros creemos que el palacio tiene que ser un testimonio ya que hay tan poca noción y construcción y restauración del patrimonio en Chile, creíamos que el palacio no solamente era un edificio, un proyecto en específico, sino que tenía que transformarse en una suerte de testimonio y documento que sirviera a otros proyectos. Por ende, hemos solicitado ciertas cosas que a veces a la constructora es muy tedioso, como esto está lleno de andamios. Esta foto es una foto que solo está hecha por pedazos como de 30 por 30, es una reconstrucción, porque detrás de esa foto fue tomada en un andamio tupido que recorre toda la fachada. Entonces, cada vez que se termina un proceso de capado, de limpieza, hemos solicitado, parte de nuestras especificaciones técnicas, era que se fotografiara, de manera a ir dejando este documento para otras intervenciones. Esto fue posible porque este era el estado de la fachada cuando nosotros lo recibimos. Durante el desarrollo del proyecto pudimos realizar pruebas preliminares en fragmentos, únicamente en fragmentos de ella, que nos permitieran comprender la composición de la fachada después de eliminar una serie de capas de pintura industrial que ella tenía. Después de estos estudios de campo, tuvimos esta idea clara de los colores también y el estado real de la superficie. Ninguno de nosotros se imaginaba que este sería un proyecto con una paleta cromática muy viva, en blanco. Todos teníamos la imagen durante muchos años de un edificio oscuro, gris, pesado. Entonces fue una sorpresa. La decadencia reveló la naturaleza como teatral de la envoltura del palacio. Su expresión clásica de piedra había sido originalmente manipulada para crear un telón de fondo que pretendía ser otra cosa más que manipular la mampostería y la estructura de albañilería. Aunque la Casa del Senador pretendía sugerir una imagen de palacio de mármol y de piedra, la mayoría de sus cornisas y relieve y adornos están hechos como una capa gruesa de estuco que cubrían las paredes de ladrillo. La mayoría también de sus piezas son piezas de catálogos, que es un edificio bien moderno desde esa perspectiva, porque uno elegía, pedía unos catálogos de Francia y decía quiero este estilo, y uno elegía todas las piezas que se traían a Chile y se disponían sobre la pared. O sea, muy pocas de ellas eran hechas in situ. La intervención del edificio se ha hecho a través de una limpieza muy cuidadosa y era muy interesante ver cómo en paralelo a esto, que lo vamos a ver después, hay un edificio nuevo que está en la zona que se derrumba dentro del sitio, y en paralelo a que había una retrascadora dando espacio para construir los pisos subterráneos del edificio nuevo, estaba lleno de restauradores, artistas, esculturas con guantes, con sus zapatos forrados, y con un bisturí y un pincel limpiando esta fachada. O sea, estaban en paralelo como la máxima maquinaria y la herramienta más pequeña que se podía ocupar.
y de alguna manera la fachada nos fue revelando la compleja relación que había en el palacio entre el pasado, el presente y el futuro que nosotros queríamos depositar en él. Esta operación de limpieza cuidadosa reveló los colores originales ocultos detrás del polvo y la pintura. La misma operación dio lugar a un catastro también para el estado de la superficie del edificio, no solamente para su ornamentación, que ahí revela la tensión entre la voluntad de qué conservar y qué renovar y qué dejar tal cual, de manera de construir un testimonio y que se transforme en otra capa, lo que nosotros vamos a hacer en otra capa de historia dentro del edificio. Nuestra propuesta y nuestra intervención no apuntaba a construir una superficie continua, todo lo contrario, estabilizaríamos lo que quedaba y el resto sería testimonio de estas partes faltantes. Eso no implica que dejaríamos la albañilería expuesta, porque nunca fue pensada para ser expuesta, sino más bien que sería posible identificar a ojos, eventualmente a un ojo atento, qué es nuevo y qué es original. Tanto la cultura como los recursos materiales locales se utilizaron para delinear un contexto adecuado para estas familias burguesas que querían proporcionar una atmósfera refinada y elaborada y querían comunicar una imagen de tradición y poder. Ese es todo el objetivo de los ornamentos que tiene el edificio, o por lo menos así lo leemos. La fachada urbana del palacio fueron la expresión de esta identidad de élite y en ese caso el proyecto de Hainaut, que es muy interesante, considera un elemento equivalente a esta fachada urbana al interior de la vía familiar. Las fachadas interiores del espacio fueron tratadas como fachadas públicas por Hainaut. Este es un elemento muy particular y único en la tipología de los palacios y casas en el centro de Santiago, que es una pieza que es un crucero que organiza la planta del edificio. Los relieves de estuco y sus perforaciones mantuvieron esta atmósfera urbana en el espacio interior que organizaba todas las circulaciones y la vida social que estaba destinado a servir al resto del edificio. Suelos de piedra y estatuas también formaban parte de este tratamiento cívico que recibieron los espacios públicos de la casa. Esta es una imagen de la matriarca de la familia posando en este crucero, que al final era el lugar del palacio, con una luz cenital y sus paredes muy ornamentadas que lo hacían sentir como un exterior de alguna forma. Tenía el mismo tratamiento que su fachada. El crucero, que esta pieza es la que organiza y guía los espacios más importantes del primer piso, de la calle conectaba una serie de salas y salones para la vida social y conectaba también un patio interior que solía estar como en la parte trasera del terreno. Esta es la estructura que queda después de después de estos 40 años de demolición, de terremoto, etc. Y ofrece de alguna manera una oportunidad de repensar la manera en que se organiza la planta nosotros creemos, la propuesta fue que el crucero se transformara en un espacio, en un lugar principal de desahogo eventualmente del resto de los salones y no en la circulación. Y por eso el proyecto, nuestra propuesta introduce una circulación perimetral, cambiando los movimientos del edificio y convirtiendo el crucero en el núcleo del proyecto. Además de establecer esta nueva relación con esta pieza principal y con su estructura existente, fue nuevamente necesario entender, porque no necesariamente la capa interior, a pesar de ser ornamentalmente trabajada de la misma forma, materialmente no tenía afuera era de yeso y adentro era de cal. Entonces, o adentro era de yeso y afuera de cal, que debería haber sido al revés, pero esa era la composición. Entonces, nuevamente nosotros hicimos este estudio durante la etapa del proyecto, es que fuimos de alguna manera, el objetivo jamás fue que quedara todo eso hubiera caído, pero detrás de esto había un patio, entonces toda la humedad hacía que toda esa superficie no tuviera ni una adhesión al ladrillo, pero nos permitió ir estableciendo como los criterios de intervención, cuánto y cómo consolidar, cuánto y cómo integrar para
volver a constituir este espacio, siempre teniendo en cuenta que nosotros no queríamos volver a reconstruirlo o volver a una situación pasada, pero que tampoco queríamos que esta pieza se viera como una pieza fragmentada. Entonces había que entender cuáles de los elementos había que reconstruir para permitir que esta pieza se leyera continua, sin necesariamente ser continua y sin hacer una construcción de época. Una parte significativa de la obra en el espacio del crucero están destinadas a restaurar sus paredes, su textura densa y rica. Estos trabajos fueron realizados con el mismo nivel de intensidad que se desarrolló en la fachada. Ese era el estado y aquí ya hay un proceso, se empieza a limpiar. El objetivo de esta fase era consolidar una superficie cohesiva que mantenga la mayor parte de sus componentes originales, para luego intervenir con capas de consolidación. Nuevamente se realiza un registro del proceso de restauración de las fachadas interiores, donde hay el estado de degradación. Muchos de sus elementos eran imposibles de consolidar y se fueron perdidos. Hoy en día esta foto la saqué como una semana antes de venir, está en esta fase ya, la mayoría de sus muros han sido restaurados. Por otra parte, el edificio había perdido sus cubiertas y muchos de sus envigados, y aparecieron oportunidades de relaciones verticales y de vacíos que el edificio no tenía. Las circulaciones, que estaban siempre confinadas y colocadas en segundo lugar, podían ser reorganizadas. Los mismos criterios se pusieron para trabajar la fachada a la intemperie, se implementaron aquí. El proyecto no reconstruiría necesariamente todo lo que había perdido, sino que a veces usaba estas brechas como una oportunidad para introducir el tiempo presente, que era el tiempo de ruina, el estado de ruina del palacio. Su estado de ruina, en una operación articulada, facilitaba la comprensión de la carga de las capas históricas y materiales, tecnológicas que estaban implícitas en el edificio. Una consolidación estructural muy importante porque en Chile no existe norma para la albañilería simple, sino que lo que te solicita la norma es hacerle una suerte como de encamisado de hormigón. Y de alguna forma nosotros no queríamos hacer eso porque creíamos que parte importante de la reconstrucción del edificio no tenía que ver solamente con la fachada, sino que era poder reconstruir y dejar testimonio quizá 200 años más el sistema constructivo que el edificio tenía. Entonces logramos que, esto es un proyecto público, que el MOB, que era nuestro mandante, nos permitiera ocupar la norma italiana en vez de la chilena. Y eso significó que el refuerzo estructural fue principalmente construir los diafragmas, los entrepisos que habían sido perdidos, a través de una losa de 7 centímetros de hormigón únicamente, apoyada sobre las vigas de roble originales y nunca embedida en los muros de albañilería, además de, y sumado a eso, un refuerzo en todas las vanos, un refuerzo de 10 milímetros en todos los vanos del palacio, embedido en la estructura. Una vez que el edificio se estabilizó, entre reconstruir y comenzar con lo que había quedado, optamos por esta segunda alternativa, que comprende el espacio liberado por el naufragio como una oportunidad para comprender la compleja relación entre pasado, presente y futuro. Los pisos caídos habían creado espacios de doble altura y sus dimensiones habían sido amplificadas. Esto también nos permitió un conocimiento mucho más profundo sobre la técnica de la construcción de la época. Era un testimonio. Entonces, en lugar de reconstruir, dejamos estos dos lugares, que eran aquellos que estaban más vacíos, tal cual, como también dando cuenta de esta condición de ruina únicamente en dos lugares de la planta, en dos salones, se deja la albañilería expuesta. Y se introducen dos escaleras helicoidales de bronce que de alguna manera vienen a completar estos espacios verticales y que se constituyen en un sistema de circulación que se conecta al perímetro y a las salas de los directores y las principales
principales del sistema público. Esta superficie de bronce es como contrasta frente a la rugosidad de la albañilería y es de alguna manera un reflejo de la tecnología de nuestros tiempos. Esta acaba de ser desmontada, fue un trabajo, acá está rodeada de andamio, esto recién fue liberada para aparecer. Al igual que algunos de los cimientos de una de las partes restantes ahora expuestos en el nivel subterráneo fueron mantenidos e integrados a la estructura, actuando como un testimonio de los fundamentos históricos del edificio, estos cimientos que ya no existen, de piedra, robustos. Apareció y solamente se introdujo un muro de hormigón que lo viene a soportar, pero va a quedar de esa forma expuesto. Otra forma de articular el pasado y el presente apareció en el piso. Las baldosas y los suelos desaparecieron y cuando nosotros recibimos el palacio había una condición como inesperada, que era una suerte de condición de campo. Estaba este edificio ahora posado sobre tierra. Y de alguna manera creemos que esa condición como de homogeneidad del edificio podía enfatizar también este cambio de rol de haber sido una vivienda proyectada para una élite, una vivienda que era solo para algunos, que un edificio que hoy día se transforma, se democratiza, se abre al público. Entonces esta condición de suelo homogéneo nos parecía interesante y atractiva como un testimonio de un edificio abierto, transparente, sin definiciones. Entonces, ahí hubo una importante discusión con el Consejo Monumentos, quienes querían que nosotros reconstruyéramos los mármoles. Por suerte no teníamos información de eso. Sabíamos que había mármol, pero no sabíamos ni cómo era, ni qué color, ni los dibujos de qué forma era. Entonces, este era el único como testimonio que teníamos de este espacio más bien fragmentado, muy típico de la época, donde se remarca cada salón con una wincha. Esta es otra imagen del crucero. Entonces, nuestra propuesta abraza la idea de un esquema de pisos que promueva la sensación de un plan abierto, sin direcciones e indeterminado. Y el piso se ve como una superficie elegante, abstracta, que de alguna manera se va a poner a los techos que tienen textura y que tienen volumetría. Esta es una de las imágenes del proyecto, algunos de los avances. Entonces, los techos no solo tienen textura, sino también son techos tridimensionales y como una capa que asoma por encima, son unas superficies cóncavas, los bordes siempre llegan, a veces llegan retranqueados al borde, entonces creíamos que el techo tenía que retomar de una manera contemporánea esa geometría propia de la época o esa característica de que de alguna manera los salones son como bombones, que se les pone una corona a cada uno de ellos. En consonancia con esos techos originales muy decorados, algunos de los salones presentaban hemos propuesto techos de madera serigrafiados con motivos de la época. A los salones se le serigrafió un patrón de un papel mural de William Morris, un poco distorsionado por nosotros, y se decoró los salones principales con estos techos. Artistas locales han participado en este trabajo, que de alguna manera, a diferencia de los pisos más bien discretos, los techos van a caracterizar los espacios del nivel superior. Y van a aparecer desde el exterior también. Bueno, ya soy hoy día parte de estos salones. Y por último, como gran parte de la estructura original desapareció debido a los terremotos y a sus caídas, la mayor parte del área poniente del terreno estaba vacía y el ala había sido esto estaba vacío, que una área que había sido ocupada por estructuras más bien ligeras y parches. Entonces el esquema original de un patio exterior en la parte posterior ya no era visible, un espacio con servicios, gallineros y estables, todos ellos habían desaparecido. Entonces, siguiendo la huella de la tipología original,
que relaciona la galería en cruz con los pasillos, con un patio. La nueva intervención viene a llenar este espacio que quedaba sin uso y da nuevamente cabida al patio. Entonces reconstruye el patio de otra forma, tridimensionalmente, pero viene nuevamente como a consolidar la estructura, por decir, bidimensional del proyecto original. Esta vez de una forma más contemporánea. El relleno de la estructura dará forma a un nuevo patio que se ubicará en la misma zona que el jardín original del Palacio Pereira. Este era el vacío que había. Este era el vacío después de que nosotros removimos, la verdad, todas las estructuras más bien temporales y ligeras, sobre todo en esta ala, hacia allá. Justo ahí donde se asoma ese arco está el crucero. El nuevo edificio llena los espacios vacantes. Para construir esto es solo una entidad, con el objetivo de recuperar la antigua estructura del palacio mediante una restauración discreta, y lo hace con un cuerpo transparente y poroso que expone y presenta el edificio original. Al mismo tiempo, la nueva estructura encarna de alguna forma la negociación entre todos los tiempos históricos que van a colapsar en este espacio. La idea de simultaneidad, de coexistencia de diferentes periodos y épocas se superponen en este lugar a través de esta estructura permeable. ¿Dónde está? El tiempo y la han decantado en su estado actual, se deja una huella significativa que interactuará con la condición original del edificio. O sea, aquí vemos parte de ese edificio original con las fachadas que dan hacia el patio. Esa es una de las fotos. La nueva ala rodea el patio, donde da espacio a pasillos y galerías que crean como este enrejado tridimensional, que es una estructura y una fachada interior texturizada. Algo pasó. No se alcanza a ver esta imagen, pero es la imagen de referencia, que no sé por qué no se carga. Es la imagen de referencia, que es una suerte de andamiaje que se le ponía a los templos en la muralla china para reconstruirlo. Entonces de ahí se las voy a mostrar. Ahí está. Entonces es como pensábamos este nuevo edificio como una estructura ligera que eventualmente podría ser desmontada 100 años más. Alguien cree que nuestra intervención fue totalmente equivocada y quiere hacer otra cosa con el proyecto. Como que se está cargando lento. Pero esta estructura sólida, no sólida, translúcida, que de alguna manera simbólicamente asemeja a este andamiaje, como que simbólica también viene como el andamiaje como a darle apoyo a la estructura, y en ese sentido darle apoyo en el sentido que introducir un nuevo uso y dotar de uso al edificio antiguo es eventualmente una de las cosas más importantes para asegurar su conservación. La mayoría de los programas públicos del edificio están a nivel del primer piso. La biblioteca que se encuentra entre la estructura nueva y la existente. Uno de estos cuadrantes que se cayó llena el vacío, viene a llenar este vacío, se introduce dentro del tejido del edificio antiguo. Son algunas fotos de la obra ya más avanzada. Y el patio se deja como a nivel de galería, se asegura un subsuelo natural. No hay nada debajo del patio, hay tierra, esperando que los árboles que ahí se planten puedan crecer, que haya humedad, que aparezca musgo en el pasto, en los adoquines. Las columnas son de 25 por 25 centímetros, lo más esbelto que el ingeniero nos permitió hacerla. Están rigidizadas por algunos elementos diagonales, sobre todo cuando van a tocar el edificio original, porque no hay apoyo en esa esquina. El edificio está únicamente apoyado en los muros con los vecinos. En cambio, en la esquina donde llega el palacio tiene una viga en volado y estos pilares en diagonal en las esquinas que salen a tomarlo. Son estructuras sísmicamente independientes, no se tocan, trabajan
cada una por sí sola, pero tienen elementos que les dan continuidad, como los pisos. Este piso de madera de nogal va a ser un piso continuo entre los dos edificios. Eso sería. Muchas gracias. Sí. Para hacer la propuesta para el concurso, ¿cómo fue el trabajo previo de investigación de todo esto? ¿Tenían acceso al edificio antes? Tuvimos 2 visitas al edificio. Fue bastante rápido, o sea, desde que se lanza el concurso hay 2 meses para hacer el proyecto. Sí, había una documentación muy profunda hecha previamente, que se entregó a los concursantes, que de alguna manera nos entregaba un documento técnico. Había un levantamiento, que se habían hecho todo un levantamiento de todos los daños, de todas las fisuras que tenía, entonces esa información estaba. Sí, de eso. ¿Y el trabajo de análisis de uno de los pórticos fue ya cuando tenían el proyecto? El trabajo de análisis principal que se hace durante la etapa del desarrollo del proyecto, que es bastante corta, creemos nosotros, para un proyecto de estas características, sobre todo para un proyecto único. Es primera vez que en Chile se desarrolla un proyecto como de esta envergadura, y el proyecto duraba 9 meses. Y dentro de esa etapa nosotros no teníamos cómo especificar, además que es un proyecto del Estado, entonces cuando se construye es suma alzada, entonces tú tienes que decir exactamente cómo se construye, qué ornamentos se reconstruyen. Entonces, nuestra propuesta, que decía no reconstruirlo todo, era súper difícil de especificar. Entonces nosotros solicitamos al Estado, que nos accedió a desarrollar estos 2 muros muestra, uno en el exterior y uno en el interior, de manera de poder saber cómo estaba conformada esa fachada, de qué materiales se habían ocupado, cuánto eran las capas, cómo era la viñería, o sea, sin haber hecho esas 2 estudios de campo, por decirlo, durante el proceso de desarrollo del proyecto. Para nosotros, que no teníamos ni una experiencia en restauración, yo creo que para nadie en Chile hubiera sido posible detallar el proyecto. Aún ese detallamiento fue insuficiente a la hora de entrar a construir el proyecto. O sea, nos hemos encontrado con 100.000 temas que eran imposibles de ser previstos. Yo creo que un proyecto como este requiere casi de una construcción. El tema de la suma alzada, que es como se llama en Chile cuando tú entregas una obra en día, es muy compleja, porque hay muchos hallazgos en el proceso. Sí, hay esta imagen preciosa del terminal del pasajero, con la niebla y este rojo que va agarrando este orden. Y yo no tenía idea que además era peluda y espesa, era el centro. No sé si podrías hablar un poco más de la estructura de ese tema. Sí, mira. Parece que, ahora, parece que es así, pero no es así, es al revés. No bota el agua hacia los bordes, no acumula agua. Sí, ese fue. No, y nieve, no solo lluvia. Es que en esta imagen no se alcanza a ver, es un truco del concurso, pero acá abajo, el techo sí tiene una pendiente, ¿eh? O sea, si uno es cóncavo, el otro es convexo, sale hacia afuera, de manera de botar toda la agua hacia afuera. Nosotros no alcanzamos a desarrollar la estructura así, fuimos donde un ingeniero que nos dijo, trabajen, toda la estructura de borde es una estructura que está como de alguna manera inspirada en mástiles, en el trabajo de mástil y de viento y contraviento, por el perímetro, bastante tupida, están como a 1,50 m cada uno de estos pilares tridimensionales, y la estructura es una estereométrica, que no alcanzamos a desarrollar porque nos cortaron las alas, pero la puesta... ¿Ah? Tridilosa. Sí, eso, tridilosa. Eso se ocupa acá. El concepto estereométrica. Ya. Pero es una viga tridimensional que permite grandes luces
y dejar todos los apoyos en su borde y no tener ni uno. Esto tiene 40 por 40 metros. Entonces, esa es la luz que cubre gracias al trabajo con la tridilosa. No alcanzamos a desarrollarlo porque nos cortaron las alas, pero sí lo verificamos con un ingeniero. Y este fieltro sí viene de alguna manera. No queríamos que pareciera como que si bien tiene un look de aeropuerto, nos parecía que había un elemento que de alguna manera hiciera memoria a la cultura local, que fuera tan fuerte, que uno hablara como de el telón rojo y que de alguna manera acústicamente transformara este espacio en un espacio más amigable, más dócil, más abrigado. Entonces de ahí es que está el trabajo con el fieltro. A raíz del trabajo del palacio, ¿te da la impresión de que ha habido otras obras o alrededor o algo así que empiezan a hacer eco? Gente que se les acerca o sea, el trabajo en el palacio. ¿Crees que ha generado reverencia? Yo creo que, a ver, el trabajo del palacio es no solamente el trabajo, no como nuestro trabajo en el palacio, pero sí como hay una suerte como de disposición del Estado al haberlo comprado, que ha generado eco. ¿Te fijas? Hoy día como que apareció el tema del patrimonio en Chile que no había aparecido. O sea, hasta 5 años atrás no existía. Ahora hay un diplomado de patrimonio en la Católica, mucho más profundo, hay un magíster, el palacio, la gracia que tiene es que ha traído mano de obra, entonces ha posibilitado que otros proyectos se ejecuten como con una calidad pertinente. Y hoy día sí, en el centro de Santiago hay una serie de proyectos que se están recuperando. Yo creo que de alguna manera desafiados por el proyecto del Palacio Pereira, como el Palacio Aristía, por ejemplo. ¿Ustedes hablaron con el ferrocarril de la moneda? ¿Se tomaron alguno como...? No. Porque la versión de la moneda fue. Sí, pero es distinta, ¿eh? Tiene otro material, sí. No, nosotros no nos topamos con nadie, fuimos súper naif desde ahí, pero sí nos asesoramos de un cuerpo técnico muy importante, porque es una restauración muy difícil. O sea, hoy en día tenemos discusiones, por ejemplo, el crucero, que había que restablecer las cornisas. Nosotros creíamos que las líneas horizontales tenían que ser reconstruidas para poder leer una unidad de estos espacios. Pero para nosotros la cornisa no solamente era la cornisa, sino que era la cornisa con las ménsulas y con una serie de elementos que tienen. Pero para la constructora, que de alguna manera siempre está tratando de acortar, la cornisa es la línea. Entonces hoy día, claro, estamos en unas peleas para poder especificar que queremos que se pongan las ménsulas, que hay una serie de elementos que todavía no han sido reconstruidos. Entonces nuestra opción es una opción bien compleja de trabajar, sobre todo cuando la constructora es como tiene un cuerpo cerrado, que no puede interferir mucho.